Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Muy bonita tarde. El día de hoy vamos a ver la estructura de la Biblia actual. No significa que haya sido la única estructura bíblica del pasado. No significa que la Biblia contenga todos los libros que hablen de Dios, del Dios hebreo o del Dios cristiano. Lo que sí hay que reconocer que esta es la aceptada como un canon, como un conjunto de libros aceptados como inspirados por Dios. Punto. No voy a entrar en debate si es real o no es real que sean inspirados. Aquí solamente vamos a nombrar la estructura que tiene actualmente la Biblia. También hay que reconocer que la Biblia católica no es la única Biblia que hay. Está la Biblia ortodoxa y está la Biblia protestante, que son distintas. Hay quienes van a decir que en esencia son lo mismo, sin embargo me atrevo a asegurar que no. ¿Por qué? Porque la cantidad de libros cambia y cambia de manera rigurosa en cualquier estudio teológico. Por lo tanto, aquellas gentes o aquellas personas que digan que es la misma Biblia, no lo es. No lo es. ¿Y cuál es la Biblia que voy a nombrar yo o estructurar? Es la Biblia católica. ¿Por qué la católica? En primer lugar, porque es quienes, al final de cuentas, fueron los que reunieron de manera importante, políticamente, socialmente y teológicamente, estos libros. Que si dejaron fuera muchos libros muy importantes, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, tienen sus razones. Estén bien o estén mal, no lo sé, pero de que dejaron muchos libros escritos en el primer siglo de la existencia del cristianismo, sí. Pero el canon que perdura actualmente en la Iglesia Cristiana Católica es el que vamos a analizar de manera muy amplia y muy general. La Biblia contiene 73 libros, de ellos 27 son del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo Testamento. Para la Iglesia Cristiana Católica dicen los libros más importantes, se dice, es el Nuevo Testamento. Y la mayoría de cristianos protestantes toman eso a rajatabla, ¿no? Hablan mucho del Nuevo Testamento y se olvidan mucho del Antiguo Testamento. No es que no lo contengan sus Biblias, es que lo relegan porque dicen esa fue la alianza con los judíos. Y recuerden que los protestantes toman la Biblia como único fundamento de la fe de ellos. La Iglesia Católica Romana tiene más fundamentos, aparte de la Biblia, como lo son los escritos de los papas, las encíclicas, el catecismo de la Iglesia, los escritos de los padres de la Iglesia, etcétera, ¿no? Tienen esa idea de que la palabra de Dios se siga manifestando actualmente a través de la tradición, a través de las costumbres, a través de milagros, etcétera. Ahora,
también hay choque entre mismos católicos. La Iglesia Católica Romana es una, con el canon que voy a estructurar ahorita, y la Iglesia Cristiana Católica Ortodoxa, que también tiene un canon distinto. Sin embargo, son más parecidos que con los protestantes. ¿De acuerdo? Pero les digo, ese sería otra charla para ver las diferencias de la iglesia, de la Biblia ortodoxa, de la protestante, que también dentro de los protestantes hay varias. No es la única la Reina Valera, está la del Nuevo Mundo, etc. Pero la Iglesia Católica contiene 73 libros, de los cuales, vuelvo a repetir, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento inicia con los 5 primeros libros, llamado el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después vienen los libros históricos, que son 16. Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos, Primera y Segunda, Ruth, Esther, Tobías y Judith. Esos son los llamados libros históricos y son 16. Vienen también los libros sapiensales, de los cuales es Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Sirácides o Eclesiástico y Salmos, que nos otorgan la cantidad de 7 libros. Y vienen 18 libros llamados proféticos, que son los siguientes: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Lamentaciones y Baruc. Y ya el Nuevo Testamento, que es la nueva alianza, es lo que significa. Son 27 libros, 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después viene un libro, Los Hechos de los Apóstoles. Después vienen las cartas de Pablo: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filemón, Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Hebreos, llamadas cartas de Pablo. Aquí es bien importante que en Hebreos hay quienes lo atribuyen a Pablo y quienes no lo atribuyen a Pablo, ¿correcto? Esa es la única duda que se tiene. Y después vienen las cartas católicas, que es la de Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Judas, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Después viene un libro más, que es el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Aquí algo bien importante en lo que es el Nuevo Testamento: no son los únicos libros que hablen de Jesucristo. Hay más. Hay quienes pueden nombrar 54 libros apócrifos, pero hay quienes aseguran que son más de 87 libros apócrifos de los cuales se tiene conocimiento actualmente. Y de hecho,
Hay libros que en el mismo Nuevo Testamento son mencionados y que no se encuentran en la Biblia del de Nuevo Testamento, que deberían de estar ahí. Que les digo, fueron reunidos para lograr un consenso teológico de creencia y que provocó grandes conflictos entre mismos cristianos católicos, a los cuales unos, al momento de reunir en el concilio de Nicea la Biblia oficial hasta hoy en día, el credo base del catolicismo, hubo quienes no aceptaron este canon, no aceptaron ese credo y fueron llamados herejes. Pero les digo, algo ocurre muy distinto después con los protestantes. Los protestantes eliminan 7 libros del Antiguo Testamento. Por eso sí hay una gran diferencia, porque no eliminan cualquier libro, eliminan los libros que no coincidían con lo que quería mostrar Martín Lutero. Aparte que Martín Lutero no toma como base la Biblia católica romana, pero sí toma la Biblia católica ortodoxa. O sea, Martín Lutero hace una traducción del griego al alemán. A diferencia de la Biblia católica actual, es traducida de latín al idioma en el que nos encontramos, como en México, pues al español. Otro punto bien importante, se ha creado un consenso muy particular donde aseguran que la Biblia fue escrita en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Aquí va a haber un choque. ¿Por qué? Hay muchos católicos que dicen no todos los libros fueron escritos en griego. Y donde dicen, hay quienes aseguran que el Evangelio de Juan y el Evangelio del Apocalipsis son los únicos 2 libros que fueron escritos en griego. Los del Antiguo Testamento, la mayoría en hebreo. Y dato curioso, los 7 libros que rechaza los protestantes fueron escritos en griego. Algo curioso, ¿no? Ahí se las dejo. Pero también hay algo todavía más curioso, es que los ortodoxos no utilizan, la Biblia ortodoxa está escrita completamente en griego de principio a fin, Antiguo y Nuevo Testamento, que fue la que tomó Martín Lutero, que al final de cuentas toma una Biblia católica, no la romana, no el canon romano, pero sí una Biblia católica. Pero aquí puede entrar uno en debates bastante importantes, pero les digo, hay quienes van a decir, muy bien, la Iglesia Ortodoxa no toma la Biblia católica romana del siglo III, sino que toma la Biblia reunida en los 70s, que es la primera Biblia reunida y que está escrita en griego. ¿Por qué? Porque los eruditos de esa época recuerden, los hebreos habían sido dominados por los romanos, por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano había sido dominado culturalmente por los griegos.
Entonces, los judíos, al ser dominados por el Imperio Romano, toman en gran parte el idioma latín como base, pero la ideología, mucha ideología académica de los griegos. Y las traducciones que se realizan, muchas son del hebreo al griego. Ahí se las dejo nada más. Eso es bien importante y es bueno conocerlo. Les digo, hay muchos debates en estas cuestiones. Sin embargo, lo que sí es seguro es que la Biblia protestante tiene menos libros que la Biblia católica romana y que la Biblia ortodoxa oriental. Si hay alguna duda o pregunta, háganmelo saber, no hay problema. Si quieren indagar en quiénes fueron quienes reunieron la Biblia o el canon romano actual, se lo podemos decir. Quién fue el que reunió la de los 70, también quién reunió la de los ortodoxos, que es la de los 70, o de dónde fue sacada la traducción de Martín Lutero. Ya después ha habido otras traducciones, como la de los Testigos de Jehová, que ellos todavía tienen traducciones muy diversas a los mismos protestantes. Y hay muchos cristianos protestantes que dicen: mi fundamento es la palabra de Dios, pero que no aceptan la tradición comúnmente, pero aceptan otros libros. Un ejemplo, como los mormones. Tienen el libro del Mormón, que al final de cuentas sí es un fundamento para la interpretación de su Biblia. Ahí la dejamos. Pero ahorita por lo pronto ya observaron los libros que contiene la Biblia católica romana actualmente. 73 libros. 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Si a ti te muestran una Biblia con menos libros, no es católica. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Raúl Asensio, charla entre desconocidos. Que tengan un excelente momento de vida.